Bienvenido a la casa de Dios. ¿Cómo pasaron el long weekend? Comiendo mucho pavo, ¿verdad? Se nota. Qué bueno es que hayamos pasado en familia, celebrando. Hermanos, hoy terminamos el estudio en la carta a los Colosenses. Bueno, de hecho terminamos el domingo pasado. Pero hoy vamos a hacer lo que es un resumen general de lo que la carta en sí implica o tiene para nosotros. Así es que, mis amables hermanos, sin más pérdida de tiempo, yo le invito a que vayamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. No vamos a profundizar específicamente en los versículos, sino que vamos a hacer una mirada panorámica, general, de lo que la carta implica. Es capítulo 1, versículos del 15 al 20. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y lo leemos todos juntos. Más bien, lo leo y usted me ayuda siguiendo línea por línea el pasaje. La palabra de Dios se lee así como está escrita. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amantísimo bien Padre Celestial que estás en gloria, bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. En este momento, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Estamos aquí conscientes de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Permítenos que tu palabra haga rema en nuestros corazones, haga rema en nuestras vidas, y que ella pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias a ti, oh Dios, porque nos permitiste cruzar esta carta maravillosa de Colosenses. Qué maravilloso privilegio el que nos diste. Prepara nuestro corazón para que tu palabra more en él. No solamente more en él, sino que gobierne nuestra vida, guíe nuestra vida. Gracias te damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. ¿Pueden sentarse, iglesia? En el trasfondo de la antigua ciudad de Colosas, en el corazón del Imperio Romano, surge esta carta impregnada de profundidad teológica y pastoral. La epístola a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo durante su cautiverio, y el mensaje que ésta contiene no solamente resuena en los corazones de los creyentes de aquel tiempo,
sino que también hace un eco impresionante en los corazones de los creyentes del hoy. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Es eterna. La palabra de Dios es eterna y trasciende generación tras generación sin hacer acepción de personas. Es lo maravilloso de la palabra de Dios. Colosas, aunque pequeña en tamaño, se encuentra inmersa de influencias culturales, filosóficas, religiosas, y en este contexto surge la necesidad de reafirmar la identidad del cristiano como la imagen del Dios en Cristo Jesús. En este contexto, Pablo escribe a Colosas, como también ese mensaje dirigido a la iglesia, a los colosenses, es para la iglesia del hoy. En este telón de fondo que exploraremos en toda la epístola a los colosenses, desentrañando la riqueza de la teología y aplicando las enseñanzas o sus enseñanzas atemporales a nuestra vida cotidiana, debe quedar ese mensaje impregnado en nuestros corazones y hacer un eco en nuestro diario vivir. Yo quiero que, iglesia, hoy entremos juntos a este mundo antiguo, siempre vigente, que es la palabra de Dios. Donde la supremacía de Cristo iluminó a mentes y transformó los corazones y vidas. Y veamos cómo a la luz, esta luz, a la luz de la palabra, esta luz de Cristo perdura, iluminando también las vidas de nuestras familias, de nosotros, en esta travesía de la vida del cristiano, de la vida cristiana que hoy nosotros disfrutamos. ¿Por qué digo disfrutamos? Porque la vida del cristiano no es para quien quiere ni para quien corre, sino para el que Dios tiene misericordia. De modo pues que el cristianismo lo disfrutamos. Bueno, de hecho usted debería disfrutar la vida en la fe si usted es cristiano, si usted ha sido salvado. En esta carta a los colosenses nos encontramos con unos versículos maravillosos, extremadamente gloriosos que leímos, y son los versículos del 15 al 20, donde resalta la supremacía de Cristo como el creador, sustentador y redentor de todas las cosas en este universo, en este planeta Tierra. Entonces, yo quiero empezar con el punto número 1 para cruzar y para hacer énfasis a esta maravillosa carta. La preeminencia de Cristo. Antes de entrar al primer punto, yo quiero leer los versículos que leímos nuevamente. Dice su palabra: Él es la imagen del Dios invisible. La preeminencia de Cristo. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Lo vimos cuando comenzamos a estudiar Colosenses. Es Cristo. Es decir, Dios en Cristo se revela visiblemente, se puede ver, se puede inclusive tocar. Hubo un discípulo amado de Jesús que inclusive se recostaba en el pecho del Señor. Es decir, tuvo el privilegio de poder tocar a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús, el sustentador y el redentor
de sus hijos. En este pasaje encuentro una implicación fuerte y teológica, es decir, la teología o la cristología exaltada. La preeminencia de Cristo en Colosenses implica una cristología más allá de nuestra comprensión, porque nos muestra a Dios como el ser supremo en el que podemos, al que podemos ver exaltado. La imagen de Dios es Cristo en Colosenses. La imagen misma de Dios, aquel a quien el pueblo antiguo esperaba, se ha reflejado, ha caminado, les ha hablado, les ha enseñado, les ha dado de comer, les ha hecho milagros, pero teniendo la mente entenebrecida, los ojos no lo han podido ver. Mas aquellos a quienes nos dio el privilegio de ser sus hijos, hemos podido abrazarle, mirarle, sentirle, disfrutarle, y no solamente eso, sino que nos ha dado el privilegio de llamarle Padre, Abba Padre. Este ha sido reflejado en Cristo Jesús. Esta realidad teológica destaca no solo la sino también su papel fundamental en la creación y sustentación del universo. Cuando estudiábamos este pasaje bíblico, dijimos hace un tiempo atrás que Cristo Jesús, o sea, Dios, no solamente creó al universo, no solamente hizo al hombre y lo dejó a la deriva, sino que el mismo Jesús también nos describe que hasta el día de hoy, Él y el Padre no cesan de trabajar en sustentar a sus hijos, en sustentar a su creación, en sustentar todo lo que Él hizo. Su poder, iglesia, es grande, glorioso cuando crea al universo, cuando hace al hombre. Pero también es muy hermoso y muy poderoso cuando sustenta lo que Él ha hecho. Usted y yo, como su familia, como sus hijos, y no me dejará mentir que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel para con usted. Él nunca lo ha dejado solo. Él lo ha sustentado. Es decir, lo sustenta en el día de hoy. Esta verdad desafía las visiones reduccionistas de Jesús y subraya la importancia de reconocer y adorar a donde nos dice que ante este Señor en aquel día toda lengua confesará, es decir, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esto nos lleva a reconocer en adoración a Cristo Jesús como el soberano y trasciende nuestros corazones. Implicación número 2. En esta carta encontramos que en la suficiencia de Cristo, Él es nuestra redención completa. Es decir, Cristo Jesús no nos compró a medias, no nos trajo a medias, no nos llamó a medias. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, Cristo Jesús hizo una declaración. Y esta declaración, algunos de ustedes quizás la han escuchado en películas o la han leído en la Reina Valera o en algunas otras versiones, que es Tetelestai. O la deuda ha sido cancelada. Usted y yo cantamos una alabanza seguido que dice: no hay argumentos en contra mía, porque Cristo Jesús en la cruz vino a pagar, vino a cancelar,
vino a satisfacer las demandas del Padre. Entonces, en este contexto, en la carta encontramos redención completa. La preeminencia de Cristo también lleva consigo la implicación teológica de una redención completa. Al exaltar que en Él, dicen los versículos que leímos, reside toda la plenitud de la deidad. Colosenses subraya la suficiencia y la eficacia de la obra redentora de Cristo Jesús, que es el punto céntrico de la carta. ¿Se recuerdan que al entorno de la iglesia andaban muchos filósofos, muchos religiosos, muchos espiritistas, queriendo decirle a la iglesia que en lo que ellos habían creído que era Cristo Jesús no era suficiente para la salvación de sus vidas? Que tenían algunos que tenían que practicar nuevamente la circuncisión, que tenían que hacer cierta adoración de cierta forma, que tenían que practicar ciertos rituales, que tenían que practicar ciertas fiestas judaicas. Pablo dice: no, Él es tu redención completa. Él te ha comprado por completo y no tienes necesidad de nada de lo que afuera o de lo que al entorno de ustedes está sonando. Por esa razón, el tema central de la carta, Cristo, la suficiencia de Cristo. Es decir, Colosenses subraya la suficiencia y la eficacia de la obra redentora de Cristo. Aquí no hay tales cosas como el sacrificio de Cristo y mi esfuerzo, o el sacrificio de Cristo más. Lo que aquí la carta resalta es que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar los pecados de millones y millones de cristianos. Y Pablo el día de hoy ha querido que nosotros también entendamos, iglesia, que en la carta a los Colosenses encontramos todo lo que usted y yo necesitamos, que es Cristo. Es decir, si usted y yo hemos experimentado el perdón, la salvación, la redención de Cristo Jesús, estamos completos en Él y no necesitamos nada más. Por bonito que suene cualquier teoría, por bonito que alguien se exprese, si éste no presenta la suficiencia de Cristo, no tenemos por qué escucharlo. Porque Cristo Jesús es todo lo que necesitamos. La salvación no solo es un acto externo que se pudo ver en la cruz del Calvario. Al contrario, todo comienza en el interior del ser humano. Ezequiel dice que Él vendría y quitaría ese corazón de piedra que usted y yo teníamos en aquel entonces e insertaría un corazón de carne receptible a su voz. Es decir, su hecho, su sacrificio se pudo ver en la cruz del Calvario, algo exterior, pero comenzó a transformarnos internamente, guiándonos, llamándonos a una relación la cual vendríamos nosotros entonces a ser hijos de Dios y hermanos de Cristo. Dice su palabra que Él es nuestro hermano mayor en resurrección y que Cristo Jesús es nuestro Padre. Es decir, la salvación no solamente es eso, es una transformación interna que se logra plenamente en la obra y la relación con Cristo Jesús. Esta verdad no solo nos lleva a confiar en la redención como evento pasado que tiene su efecto eterno, sino que también en la continua obra transformadora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Iglesia, Cristo Jesús nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha transformado,
pero mientras vivamos en esta tierra, nos irá transformando poco a poco hasta que lleguemos en aquel día en que no tengamos más pecados. A esto se le conoce como la santificación progresiva. Que si usted hoy cometió un error, usted se propone en su corazón, acorde al conocimiento de la palabra, y usted dice, esto no agrada a Dios, tengo que hacerlo mejor. Ese deseo solamente proviene a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No de nosotros, sino que Él es quien pone, dice su palabra, tanto el querer como también el hacer según su buena voluntad. Entonces, encontramos este panorama bíblico en Colosenses. Y punto número 2, la plenitud de Cristo. Colosenses 2, 9 y 10. Mire, ahí usted no tiene ni que darle vuelta a la página porque es una carta muy corta. Colosenses 2, 9 y 10, que dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, ¿qué dice, iglesia? Completos en Él. No busque nada fuera de la Biblia, iglesia. Si usted quiere agradar a Dios, nada de lo que está fuera de las Sagradas Escrituras agradará a Dios, sino todo lo que está en la palabra de Dios porque lo que agrada a Dios es lo que viene de Dios, no lo que viene fuera de su voluntad. Estos versículos destacan que en Cristo recibe toda la plenitud de la deidad, o sea, es decir, todo el poder del Dios vivo, eterno, creador del cielo y de la tierra, habita en Cristo Jesús, quien caminó entre hombres pecadores, quien comió con pecadores, quien les dio de beber, quien les dio de comer, quien estuvo con ellos, quien hizo milagros, quien abrazó al que estaba necesitando un abrazo, quien le dio vista al que necesitaba una vista. Ese es el mismo Dios quien anduvo con ellos. Iglesia, qué privilegio la que tuvieron aquellos seguidores de Jesús, aquellos que escucharon, aquellos que se sentaron para escuchar las enseñanzas de Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios, y esta palabra de Dios trasciende nuestros pensamientos, trasciende nuestros sentimientos, y cuando encontramos la belleza, la magnitud, el gozo que esta provoca, yo me imagino el gozo que aquellos sintieron cuando entendieron que Cristo Jesús era el Mesías. ¿Se puede imaginar, iglesia, cuando Pedro entendió que Cristo Jesús era el Hijo de Dios? Esto es impresionante. Cuando el discípulo le dijo, Señor, qué dura es tu palabra. Y Jesús le dijo, bueno, si quieres irte tú también vete. Pero este había entendido lo maravilloso que usted y yo hoy entendemos. Pero él podía escuchar su voz. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Esto es maravilloso. Usted se imagina, usted escuchando a un discípulo que le diga al maestro, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y es que tenemos plenitud en Cristo, entonces es que tenemos la completa satisfacción en Cristo. La plenitud de Cristo implica que en Él encontramos una satisfacción completa para todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades espirituales, de hecho. Buscar la plenitud fuera de Cristo lleva, por ende, a la insatisfacción. Si no, examínese usted. Y examinémoslo con un ejemplo muy básico, su trabajo. Si usted tiene un trabajo que tiene cierto salario que no le va mal, usted quiere más, yo quiero más.
¿verdad? ¿Es así o no es así? Si usted se siente amado o amada por su cónyuge, usted quiere sentirse más amado o amada por su cónyuge. Todo lo que está fuera de la gloria de Cristo tiene un grado de insatisfacción. Pero todo, iglesia, lo que está cubierto por la gracia y la plenitud de Cristo implica que en Él encontramos una satisfacción completa para todas nuestras necesidades espirituales. Es decir, que si hemos entendido que Cristo Jesús es nuestro Salvador, todo lo que surja en nuestro entorno va a satisfacer en base a nuestra fe, a nuestra vida. Y quizás podamos decir, tal vez no podamos decir quizás como lo dijo el apóstol Pablo. Bueno, si es que el poder de Dios, de Cristo, se va a perfeccionar en mis debilidades, entonces de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Tal vez usted y yo podamos decir, no, pero es que ese es el apóstol Pablo, que dice que se gloría en sus momentos difíciles. Pero en nuestro fondo sabemos que tenemos una esperanza que trasciende más allá del dolor que en ese momento estamos sintiendo. Es decir, si en aquel día estamos frente a Dios y tuviéramos la necesidad o el privilegio de decirle al Señor que cambie algo de lo que vivimos, ¿sabe qué? Dios nos volvería a dejar pasar los momentos difíciles que hoy cruzamos, porque en base a esos momentos difíciles fue que nuestra vida fue pulida, fue guiada, fue tomando forma de su siervo, Hijo de Dios. Si eso fue el camino que Dios utilizó para llevarnos a Él, Dios volvería a cruzarnos por ese camino para volvernos a llevar a Él. Porque es su voluntad y no nuestra voluntad. Si no escatimonia a su propio Hijo, cuando rogó al Padre, a Dios, que pasara de Él esa copa difícil que iba a pasar. Iglesia, Él volvería a cruzarnos por el mismo camino para llevarnos a estar con Él. Buscar la plenitud fuera de Cristo, decía, lleva a la insatisfacción, ya que en Él reside toda la totalidad de la deidad. Esto, iglesia, ¿sabía usted que esto desafía las tendencias de buscar significado y satisfacción en otros lugares y nos insta a centrar nuestras vidas solamente en Cristo Jesús? Nada de lo que el mundo te ofrece, iglesia, satisface tus deseos. Nada de lo que el mundo te ofrezca va a satisfacer por completo lo que tú deseas. Porque todo lo que tú deseas, todo lo que el mundo necesita es Cristo Jesús y nada más. Todo lo que el mundo necesita es Cristo. Colosenses 2, 9 y 10, que era el que leíamos. E implicación número 2 del punto 2. Identidad y seguridad en Cristo. Dije que este sermón era en base a todo el contenido de la carta. La plenitud que poseemos en Cristo establece nuestra identidad y seguridad. Es decir, si estamos completos en Cristo, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Esa es su marca y esa marca no se la quita nadie. Esa marca no me la quita nadie porque Él vino y a través del Espíritu Santo selló mi vida como su pertenencia. Él compró mi vida porque Él había sellado mi vida en la cruz del Calvario a través del Espíritu Santo. Entonces, esto nadie me lo puede quitar. Porque ¿sabe qué, iglesia? El que está en sus manos, nadie lo puede arrebatar. Porque estamos en las manos del Señor. Es decir, en Él estamos más que seguros, iglesias. En Él.
Estamos en el mejor lugar. En lugar de depender de logros personales o circunstancias cambiantes, nuestra plenitud está arraigada en Cristo, en el Señor. Esta verdad cuestiona cualquier intento de encontrar nuestra identidad en cosas temporales y resalta la estabilidad que el cristiano tiene en una sola persona llamada Cristo Jesús. En Él estamos más que seguros, en Él estamos estables, en Él estamos cimentados. Él es nuestra roca inamovible, y aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, iglesia, nos van a agobiar, pero no nos van a mover, porque nuestro simiente, nuestra fundación está en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Por ende, no importa qué tan fuerte sea nuestra dificultad, no importa qué tan fuerte sea nuestro momento que estemos pasando, en Él estamos más que seguros y nada nos va a mover, porque Él es nuestro Señor. Nada nos va a mover. La dificultad va a ser la misma que pasa el mundo y la que pasamos nosotros. La diferencia la hará donde nosotros estamos parados. Confiemos en Él. Anclemos nuestra fe en Él. Profundicemos nuestro conocimiento en Él. Conozcamos quién es que nos ha salvado. Conozcamos quién es que nos ha perdonado. Y punto número 2. Habiendo dicho todo esto, pasando por Colosenses 1, pasando por Colosenses 2, llegando a Colosenses 3. En Colosenses 3 nos encontramos una vida totalmente transformada. Colosenses 3:1. Son varios versículos que yo no los voy a leer, porque es Colosenses 3 del 1 al 17. Pero voy a leer el versículo 1. Es más, ¿puede hacerme el favor usted de leer el versículo 1, todos juntos? Léame todos juntos el versículo 1, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Qué hermoso. Si habéis resucitado en Cristo, ¿dónde estamos, iglesia? En Cristo estamos ya sentados a la diestra de Dios. Porque esto es por fe. Es más, nuestra salvación es por fe. La fe que usted y yo tenemos en el sacrificio de Cristo es lo que nos mueve a creer fielmente que un día también estaremos con Él. La fe que Él mismo ha depositado en nosotros es la que nos mueve a creer fielmente que ese sacrificio fue efectivo en nuestra vida, en mi vida. Por ende, me ha dado una nueva naturaleza, tengo una nueva vida, tengo una nueva identidad. Pablo en otra de las cartas dice, ustedes en otro tiempo vivías, pero ahora no, ahora tenemos una nueva identidad, y esa nueva identidad es como decía al principio, es que Él nos ha hecho su pueblo, Él nos ha hecho sus hijos, y hoy podemos estar confiados que sus promesas se van a cumplir. Sus promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Las promesas que Jesús hizo a sus discípulos antes de irse, cuando decía, me voy, pero no los dejo huérfanos, rogaré al Padre, el cual les va a mandar un consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días. Esa promesa, iglesia, Él la cumplió en el derramamiento del Espíritu. El Espíritu llegó a morar. Ahora ya no es como en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento el Espíritu bajaba y hablaba al sacerdote lo que Dios quería que el pueblo supiera. Hoy no, hoy el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, mora en nosotros, vive en nosotros. Por ende, usted y yo somos el templo y morada de Él. Somos su templo. Entonces dice el versículo 1 del 3, pues
habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos de aquí, iglesia, tenemos fe que hemos resucitado en Cristo? Pocos. ¿Cuántos tenemos fe que hemos resucitado en Cristo? Dice, buscad las cosas de arriba, no las de abajo, no las que perecen. Recuérdense que Pablo aquí les está hablando a una iglesia que está escuchando filosofías al entorno, ¿verdad? Que estos están diciendo que Cristo no es suficiente. Entonces les dice, si ustedes han resucitado por fe en Cristo, no los escuchen a ellos, busquen a Cristo. Escúchenlo a Él. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Préstele atención al versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, iglesia, que Satanás no puede con un hijo de Dios. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Él es nuestro protector. Él es nuestro cuidador. Él es nuestro refugio. Dice su palabra que a Él corre el justo. A Él, solamente a Él. Entonces, si alguien ostenta por hacerle algo a la iglesia, no se lo hace a la iglesia. ¿Se lo hace a quién? A Cristo. Porque Cristo es nuestra protección. Él está enfrente. Inclusive cuando nuestras oraciones, iglesia, van dirigidas a Dios, Cristo es quien presenta nuestras oraciones al Padre. Él es el filtro de nuestras oraciones. Cuando nosotros le pedimos a Dios, es Cristo quien presenta nuestras peticiones. Porque inclusive nuestras oraciones tienen un grado de pecaminosidad. Mientras vivamos en este cuerpo de pecado. Pero en Cristo nuestras oraciones son filtradas y llegan santas con un olor grato al oído de Dios. Entonces, si nuestras oraciones son filtradas por Cristo Jesús, Dios se satisface en nuestras oraciones porque son santas, porque es su Hijo quien lo está haciendo. Hijitos míos, si pecareis, abogado tenéis para con Dios. Y no solamente cuando pecamos, es cuando clamamos, cuando oramos, cuando le damos gracias, cuando nos dirigimos a Él. Él nos presenta ante el Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Él habla con el Padre. Y el que a mí viene no le echo fuera. Y el que a mí viene es porque el Padre le ha enviado, dijo Juan. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta de Juan? Entonces, en el capítulo 3, del versículo 1 de adelante, encontramos que esta carta está dirigida a vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas que estaban crucificados con Cristo en la cruz del Calvario. Por ende, si estos estaban crucificados con Cristo en la cruz del Calvario, también habían resucitado con Cristo. Así como usted y yo hoy. Por eso el apóstol Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Está enfocado en cómo la conexión con Cristo transforma nuestras vidas, llevándonos a buscar las cosas de arriba y a vivir en amor y armonía, así como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo viven en armonía todo el tiempo. De hecho, Jesús clamó al Padre, pidiéndole por sus discípulos, que sus discípulos pudieran se amaran, que fueran uno, así como Él y el Padre eran uno.
Y en el punto número 3, que es vida transformadas, tengo dos implicaciones. Número 1 es la transformación por la renovación de nuestra mente. La vida transformada, según Colosenses, implica un cambio profundo que no solo afecta nuestras acciones externas, sino que comienza en la renovación de nuestra mente, nuestro corazón. Es decir, comienza renovando nuestro ser interior. Cosa que usted y yo no nos damos cuenta cuando sucede. Porque cuando esto sucede es cuando Dios cambia nuestro corazón. Entonces, al despertar en la gracia, despertamos con una nueva mente, con un nuevo corazón, con nuevos deseos. Cuando hemos despertado en la gracia, oímos la voz del pastor. Y la voz del pastor la escuchan solamente a sus ovejas. Y cuando la oveja escucha la voz del pastor, éste lo sigue. Eso es lo que sucedió con nosotros. Este proceso de renovación desafía la conformidad a los patrones del mundo y destaca la importancia de tener una perspectiva renovada, centrada solamente en Cristo Jesús. Un cristiano no es cristiano si sigue amando y deleitándose en las cosas del mundo. Porque tiene una nueva mente, tiene un nuevo corazón. Tu naturaleza es buscar las cosas de arriba. Mi naturaleza es amar las cosas de arriba. Y aquí quiero traer una historia pequeña que puso uno de los predicadores del siglo pasado. Él ponía el ejemplo y decía, la vida del cristiano consiste en esto. Es como si una persona se dedica a criar dos animales, una oveja y un cerdo. Este vive su vida bañándolos, cuidándolos, como hasta el día de hoy. No sé si usted se ha fijado que, bueno, en mis tiempos el cerdo era un cerdo. Hoy hasta de mascota los tienen en las casas, dentro de sus casas. Y allá, dice él, consiste en esto. Estas personas dedican su vida criando a la oveja y criando al cerdo. Los bañan, lo perfuman, le ponen perfume para que anden limpios. Pero un día decide salir y no tiene quien se los cuide. Por ende tiene que dejarlos en su casa. Estos se van a salir y van a comenzar a caminar. En ese andar, la oveja va a salir, se va a caer en el lodo, pero su naturaleza no le permite quedarse en el lodo. Por ende se va a levantar, se va a sacudir y va a caminar. Todo lo contrario del cerdo. A pesar de que ha vivido toda una vida perfumado, cuidado y bien alimentado, al caer en el lodo, le va a encantar, le va a gustar, porque esa es su naturaleza. La oveja no. Entonces, iglesia, la naturaleza del cristiano con la del no cristiano se identifica en que ambos van a caer, ambos van a fallar. Pero la diferencia es que cuando éste caiga, falle, peque, se va a levantar, se va a sacudir y va a mirar al blanco que es Cristo. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de caer. Pero la diferencia, como dije, lo va a hacer que el momento en que fallemos va a caer una carga de conciencia, un dolor en nuestro corazón y vamos a correr a la cruz de Cristo a buscar el perdón. Y eso nos identificará como la nueva naturaleza que hoy tenemos, que aunque fallemos, nos levantamos, buscamos el perdón,
lloramos amargamente como lo hizo Pedro, lloramos y le decimos como lo hizo el siervo: he pecado contra el cielo y contra ti, y le pedimos perdón y lloramos amargamente. Pero si usted cae, se deleita, se goza en lo que hizo, hay un gran problema. Y ese problema, hermanos, radica en que usted necesita nacer de nuevo. No, usted necesita que Cristo Jesús lo salve, lo perdone y le dé una nueva naturaleza, la cual va a odiar donde ha caído y va a amar la santidad, amar las cosas de arriba, va a buscar las cosas de arriba. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Si ustedes han muerto con Cristo, miren a Cristo, no miren las cosas de abajo. Transformación por la renovación de la mente. Colosenses 3:2. Romanos, ese sí versículo lo quiero leer. Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo. ¿Sí ve? El cristiano no debe conformarse a lo que este mundo ofrece, a lo que este mundo te da. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice, iglesia, al final? Agradable y perfecta. Implicación número 2. Ahora sí, si usted y yo hemos entendido que Cristo Jesús es suficiente para con nosotros, que en su preeminencia, en su bondad, Él gobierna sobre todas las cosas, y que somos salvos y hemos entendido y tenemos la fe y somos conscientes que Él es nuestro Señor, ahora que hemos entendido todo esto, entonces practica las virtudes cristianas. ¿Has entendido que Cristo Jesús es tu Señor? ¿Has entendido que Él es tu Salvador? Y lloras, amas su palabra, abrazas los mensajes, abraza lo que Cristo Jesús nos ha dejado. Entonces, practica las virtudes cristianas. La vida transformada se manifiesta en la práctica de virtudes cristianas, como la compasión, como la humildad, como la paciencia, como el amor, como la mansedumbre. Pero que al final termina diciendo el pasaje: ante tales cosas no hay ley. Es decir, que el mayor de todo esto, dice Pablo, es el amor. El amor. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, entonces la carta también nos está enseñando que usted y yo, lo enseñábamos el domingo, ¿se acuerdan? Que usted y yo debemos amarnos los unos con los otros como un cuerpo de múltiples miembros. Mire su cuerpo es uno, pero compuesto por muchos miembros, y su cuerpo no puede estar bien si le hace falta un miembro, se duele y no está completo. Por ende, así como el cuerpo está cubierto de muchos miembros, la iglesia está compuesta por muchos miembros. Ahora Pablo nos manda a que, como somos muchos, así como Cristo y el Padre son uno, y lo esencial es el amor entre ellos, que usted y yo nos amemos los unos con los otros, demostrándolo en compasión los unos con los otros, demostrándolo en humildad, no siendo arrogantes, no siendo hirientes, no siendo sacando el pecho, no. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Yo siempre he dicho que el día que usted se crea más que otro, recuérdese que usted, al igual que el otro, fue hecho del polvo. Somos hechos de la misma masa. Polvo eres y al polvo regresarás. ¿Dónde queda tu arrogancia? ¿Dónde queda tu altivez? Entonces, mostrémoslo amándonos los unos
Colosenses 3 del 12 al 17. Humildad, ciencia, mansedumbre, amor, templanza, benignidad. Todas estas cosas, todas estas virtudes, iglesia, ahora nos manda a que las practiquemos. Nos llama en Colosenses 3, versículos del 12 al 17. Mire cómo nos llama, a practicar esas virtudes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es un escogido de Dios, iglesia? ¿Qué sigue diciendo? Santos, es decir, apartados de este mundo, de las cosas que ofenden a Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Virtudes que usted y yo tenemos, practiquémosla. Vivamos con ellas, practicándolo a diario. Es decir, ¿qué tan sabio soy para responder cuando necesito responder? ¿Qué tan ligera es mi respuesta cuando estoy airado? Paciencia. Nos cuesta, porque nuestro ser es un ser egocéntrico. Creemos que podemos sobre cualquiera. Pero ¿qué tan ligera es nuestra respuesta? ¿Cómo afecta mi respuesta a mi entorno y el entorno de los demás? De los demás hermanos en la fe. ¿Es de edificación? ¿Es para que la iglesia sea consolidada? Usted sabía que estos versículos del 12 al 17 desafía la hipocresía destacada en la vida de los seres humanos. Esto desafía la hipocresía y destaca la coherencia entre la fe que tú profesas. Es decir, iglesia, si tú profesas ser cristiano, que tus hechos sean coherentes a lo que tú crees. Que no digas una cosa, pero actúes de diferente manera, siendo coherente en la fe en la que profesamos en nuestras vidas, según Colosenses 3:17, 12 al 17. Y termino con el punto número 4. Si hemos cruzado todo lo que esta carta nos dice, al final terminaremos con el punto número 4, sujeción a Cristo en la vida diaria. Todo implica en qué tan sujeto estamos a Cristo. Todo. Colosenses del 18 al 41, igual no lo voy a leer. Y esto, iglesia, explora cómo las relaciones familiares deben reflejar la sujeción a Cristo primeramente antes que a los demás, siendo guiados por amor y por justicia, según implicación número 1 del punto número 4, el orden divino dado por Dios en las relaciones, porque todo fue dado por Dios, todo. Iglesia, aquí tenemos un manual impresionante en la carta de los Colosenses. Tenemos el manual de consejo más extenso y más sabio en la carta de los Colosenses. Primero, Pablo nos lleva a reconocer a Cristo como el suficiente. Después nos lleva a que si reconocemos que Cristo es suficiente, lo adoremos. Después nos lleva a que si hemos reconocido todo esto, que vivamos como Cristo, que seamos santos como Cristo. Pero después de haber entendido todo esto, Pablo nos lleva a que lo vamos a reflejar siendo como Cristo en la forma en que vivimos pues valga la redundancia, nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, con nuestras familias, donde quiera que nos encontremos. La sujeción a Cristo en la vida diaria, como lo expresa Colosenses, establece un orden divino en las relaciones familiares y laborales.
Esto no es inventado por ninguna ley terrenal. Esto fue dado por Dios. Esta es la ley divina. Implica que la sumisión y el amor deben guiar nuestras interacciones con los demás, reflejando la relación de Cristo con su iglesia. Es decir, así como Cristo se relaciona con su iglesia, usted y yo debemos relacionarnos o actuar con los demás. Porque dice su palabra que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, usted y yo debemos también amar a nuestras esposas, a nuestros semejantes, como a nosotros mismos. De hecho, es el segundo mandamiento, el segundo gran mandamiento. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo: y a tu prójimo como a ti. Y este es el gran mandamiento que Él nos ha dado: amar, así como Cristo. Esto desafía cualquier modelo de autoridad que no esté alineado con la autoridad divina de Cristo. Si la autoridad puesta por Dios en esta tierra no está alineada con los pensamientos y la voluntad divina de Dios, usted y yo tenemos la responsabilidad ante cualquier cosa alinearnos primero ante la autoridad divina antes de cualquier otra autoridad, porque Dios es quien ha puesto las autoridades. Esto es lo que refleja la obediencia, la sujeción a Cristo en nuestra vida diaria. Y esto, como dije, desafía cualquier modelo de autoridad que no esté alineado a la autoridad divina y el amor, a través del amor divino que Dios ha amado a la iglesia. Al final, la carta inclusive termina hablando de la ética cristiana en el trabajo, donde nos llama a la sujeción también a Cristo y se extiende al ámbito laboral, llamándonos a trabajar con integridad y devoción. Y termina diciendo la carta que cuando trabajemos, cuando laboremos, lo hagamos como si estuviéramos sirviendo al Señor. Como si estuviéramos sirviendo al Señor directamente. Esta perspectiva desafía la ética del trabajo. ¿Por qué digo que esta perspectiva desafía cualquier ética del trabajo? Porque el mundo está acostumbrado a perseguir sus bienes personales en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero Pablo nos dice a través de esta carta: no, ustedes deben alinear sus pensamientos, su vida laboral, su vida en familia, su vida con la iglesia, acorde a como Cristo lo ha establecido. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, que sea para agradar el nombre del Señor. Si trabajamos un día, que lo hagamos como para el Señor. Esto básicamente subraya la importancia de glorificar a Cristo en todas nuestras actividades, en todo lo que hacemos. Y nada escapa de la voluntad, nada escapa de las manos de Dios. Nada en esta carta. Por eso decía, esta carta es tan completa que si usted le presta atención, tiene todos los factores que usted y yo necesitamos en nuestra vida diaria, tanto espiritual como en nuestra vida laboral. Y termino con esto. Colosenses nos presenta la imagen de Cristo como el centro y fundamento de nuestra fe, llamándonos a vivir en plena sumisión y transformación a Él mismo antes que los demás. Fíjese que me llama la atención, no lo tengo aquí, pero Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Escuche bien, para con Dios como también para los hombres. Hay muchas personas que dicen: a mí no me importa lo que el mundo diga. Sí importa, porque dice su palabra que usted y yo somos cartas leídas.
Y mire lo que dice de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, crecía en sabiduría, en gracia. Escuche bien, en gracia para con Dios, como también para los hombres. Los dos grandes mandamientos implícitos en Lucas 2:52. Amar a Dios y al prójimo. Entonces, termino con dos aplicaciones. Número uno, tenemos la responsabilidad que si somos sus hijos, de reflejar la imagen de Dios en nuestras relaciones cotidianas. Practicar la compasión, el perdón y el amor refleja exactamente lo que Cristo vino a hacer. Cristo dice su palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, compasión. Y no solamente tuvo compasión, sino que aplicó el perdón a través de su amor al llamarnos. Él lo reflejó, reflejando la imagen de Cristo en nuestras interacciones diarias. Número 2, viviendo una vida centrada en las realidades celestiales. Es decir, si tú profesas la fe, si tú te dejas llamar cristiano y eres un cristiano, practica esas virtudes que Él ha depositado en tus vidas. Vive la realidad, no vivas falsamente. No vivas practicando algo que tú no crees. Practica lo que tú crees, tu fe. De esa forma, desarrollar hábitos espirituales como la lectura bíblica, la oración, buscando alinear nuestras prioridades con las de arriba por medio de las demandas diarias, nos llevará a parecernos más a Cristo. El mundo te demandará a que te acoples a Él. La Biblia te demanda a que te parezcas a Cristo todos los días. El mundo te llamará a que lo ames, a que disfrutes lo que Él ofrece. Cristo nos llama a que aborrezcamos el mundo y amemos las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas, iglesia, usted ya lo sabe. Si practicamos estas aplicaciones en nuestra vida de fe, integraremos los principios teológicos de Colosenses en nuestra vida diaria. Esto fomentará una transformación tangible en nuestro caminar cristiano. Iglesia, que el mundo vea a Cristo en nosotros. Que el mundo vea a Cristo Jesús en nosotros. Que no vean uno más del montón, que vean a Cristo. Es que usted y yo somos propiedad de Cristo. Le pertenecemos a Él, somos de Él, no somos de este mundo. Nuestra morada está en el reino de los cielos y en este mundo solo estamos de pasada. Así es que vivamos para Él, amándole a Él, practicando lo que Él ha mandado que practiquemos y sobre todas las cosas reflejando lo que Él es. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por habernos permitido escucharla, Señor. Te pedimos que a lo largo de este tiempo que nos permitiste cruzar esta carta, Señor, que lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido a través de ella sea de edificación en nuestro diario vivir. Perdónanos, porque muchas veces quizás se nos olvida, Dios, que te pertenecemos a ti y queremos actuar como el mundo actúa,
Tú nos has llamado a ser santos. Tú nos has llamado a vivir una vida que te agrade a ti en todo lo que somos. Aquí estamos, conscientes que te defraudamos muchas veces. Ayúdanos a vivir para ti, a honrarte a ti, a buscar siempre de ti. Señor, gracias por este día que nos permitiste venir a escuchar tu palabra, a cantarte, a adorar tu nombre. Gracias por los hermanos que hoy pudieron estar con nosotros, aquellos que no pudieron llegar por alguna razón. Llega a sus corazones y que escucharán esta palabra. Habla a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.